Muy buenas noches, bienvenidos a Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarle esta noche en la que voy a platicar. He invitado a esta mesa al fiscal especial para la atención de delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos Benítez. Está conmigo esta noche. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Bien, el año pasado, en los primeros meses del año pasado, se aprueba en Sonora la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese Sistema Estatal Anticorrupción considera la creación de distintas instituciones autónomas que van a perseguir cierto tipo de delitos, en este caso los delitos electorales. Estaba contemplada también, bueno, de hecho está contemplada la Fiscalía Anticorrupción, que ya existía, pero con facultades distintas, digamos, adicionales a las que ya tenía al principio de su creación. Y también, por primera vez en la historia, esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales que ocupa usted, Pedro Pablo Chirinos Benítez. ¿Cuál es el plan en una fiscalía cuya función por sí misma se antoja polémica, como el centro del huracán? Así es, Sergio. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y una felicitación para ti y para todo tu equipo. Sé que harán un excelente trabajo, como ya lo están haciendo. Muy amable, y han empezado a hacerlo. Pues sí, tenemos un reto por delante. Estamos muy emocionados, muy contentos, pero también muy comprometidos, porque esta nueva fiscalía representa una responsabilidad muy seria. Y desde luego que tenemos que responder a la confianza que nos han dado los representantes de los sonorenses al dar el voto de confianza para ocupar este lugar. Sí, efectivamente se antoja polémica la función de la Fiscalía por la naturaleza de los asuntos que son político-electorales, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que tenemos que verlo desde una óptica más técnica, netamente jurídica, alejada de esos matices, y hacer una función muy institucional, muy seria, en donde vayamos alcanzando este nuevo horizonte con el que fue creada la Fiscalía dentro del esquema del Sistema Estatal Anticorrupción. La polémica viene por el trabajo de la Fiscalía, pero también por la figura del titular, de la propia figura de Pedro Pablo Chirinos. Licenciado, usted lo sabe, usted tiene un antecedente del que yo le voy a preguntar en unos minutos más, y no ha sido necesariamente así alejado de la polémica, al contrario, usted ha estado involucrado en algunas polémicas, incluso su propio nombramiento generó, desde que se supo que usted sería el fiscal para atención de delitos electorales, que lo es a partir de esta fecha, pues hubo una serie de críticas, el propio PAN impugnó, en fin. Entonces ahorita vamos a esa parte. Digamos, en este momento, ¿cuál será el trabajo a un año aproximadamente de las elecciones en Sonora? Sí, el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía como un órgano de procuración de justicia, desde luego que, como su nombre lo dice, es perseguir los delitos que se dan, pero que vienen a ser contrarios a la función electoral, que vienen a afectar la naturaleza del voto o que vienen a incidir en el desempeño de las instituciones electorales. No obstante, como se puede entender, esto viene a ocurrir en distintas fases del proceso electoral. En cada una de ellas acontecen ilícitos de diversa naturaleza que cometen diferentes actores, pero a un año para empezar con esta labor, nosotros tenemos que entrar con un trabajo, con un esquema muy fuerte de coordinación con otras instituciones electorales, sobre todo, bueno, tanto estatales como federales, como lo es la FEPADE, y empezar a capacitar y a divulgar el tema de los delitos electorales para que la ciudadanía sepa, esté enterada de esta nueva herramienta que tienen a la mano y que hagan uso de ella, que pongan en conocimiento de nosotros todas estas conductas que constituyen delitos, pero para que esto suceda nosotros tenemos que capacitar, ir a las universidades, ir a los municipios, capacitar a funcionarios públicos, capacitar muy fuertemente también a los miembros que integran esta nueva fiscalía y hacer un programa muy fuerte de prevención. Yo soy un convencido que más vale prevenir que lamentar. En el tema de la persecución de los delitos, yo lo entiendo que la recepción de una denuncia puede entenderse como el control de un daño, buscar la responsabilidad, pero el trabajo de la Fiscalía tiene que ir a la par con un esquema muy fuerte y constante de prevención,
en en donde podamos evitar el delito, inhibirlo. Ha habido muchas experiencias compartidas por otros fiscales en donde señalan que finalmente la función electoral depende de los ciudadanos, pero es el concientizar a ellos qué es un delito electoral y qué conducta no lo es, y cuándo nos lo deben enterar, es una parte muy fundamental, porque esta fiscalía no puede ser omnipresente. Necesitamos que la fiscalía descanse en todos los sonorenses, que todos los sonorenses participen en esta cultura de la denuncia que debe haber para nosotros poder actuar y perseguir contundentemente todas las conductas que afecten el desarrollo correcto del proceso electoral. Bien, ¿cuáles son los sujetos? ¿Quién puede y quién no puede involucrarse en un proceso electoral? Bueno, hay figuras que están muy marcadas que no deben involucrarse en un proceso electoral, como lo puede ser los funcionarios públicos, como los ministros de culto religioso. Hay líneas muy claras establecidas en la Constitución de cómo deben utilizarse los recursos públicos. En el artículo 134 están establecidos los principios. Y bueno, en la materia electoral esto ha venido lamentablemente a convertirse en un nuevo ilícito que señala el fiscal nacional Santiago Nieto Castillo, que es el peculado electoral, ¿no? Se ha observado muy constantemente el desvío de recursos públicos que vienen a ser retenidos de manera ilegal, sueldos o algunos otros recursos, y se utilizan con fines electorales por funcionarios públicos que no deben intervenir en esta función. Hay un antecedente muy reciente que es el caso de que la FEPADE obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua. Precisamente por esta situación demostraron un desvío entre los 50 y 70 millones de pesos, y ya acreditado están ejerciendo la acción penal y ya con ficha roja de la Interpol para buscarlo Duarte, ¿no? Al señor Duarte de Chihuahua por este delito electoral, ¿no? O sea, Duarte de Chihuahua, porque hay otro. Duarte de Chihuahua. No menos peor, que es de Veracruz, ¿no? Que también tuvo ahí unos temas electorales. ¿Esto de qué habla? De que la ciudadanía también puede cometer delitos electorales, votando cuando no deberían, cambiando de domicilio, haciendo conductas que con un sentido común se pueden antojar indebidas, pero para que ellos tengan la certeza nosotros tenemos que alcanzarlo, tenemos que enterarlos de que eso no se debe hacer, porque no se trata de perseguir o de criminalizar a gente con la que lamentablemente se lucra o se ha lucrado con su necesidad, ¿no? No se trata de criminalizar la pobreza ni la necesidad de la gente, sino de ir por esas redes que están lucrando con esa pobreza, ir por esos hostigadores, por esos incitadores de delitos electorales y perseguirlos, porque es ahí donde realmente se va a concretar un trabajo que va a tener una consecuencia muy fuerte para lograr el correcto desarrollo del proceso electoral. ¿Están claras las penas para quien incurra en ese tipo de delitos? Lo que usted me dice, y yo lo entiendo así, van a ir por el que compra el voto, no por el que lo vende. Así es, o sea, ir por el que vende el voto, bueno, también tendríamos que ir por él, pero nuestra misión es ir más allá. Nosotros tenemos que desenmascarar todas estas redes que haya, todas estas prácticas indebidas, y ser muy categóricos de que no se va a permitir que eso suceda a partir de la entrada en vigor de esta fiscalía. No vamos a detenernos, sea quien sea, vamos a investigar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, con las autoridades judiciales, autonomía, pero definitivamente con completa autonomía e imparcialidad. El trabajo va a demostrar estos principios de profesionalismo, honradez y ética con los que vamos a trabajar. Bien, usualmente hubiera empezado de otra manera la entrevista, pero había que dar una idea general sobre el funcionamiento de esta fiscalía que usted ocupa, licenciado Chirinos. Pero bueno, vamos ahora a la otra parte. Es un hombre joven, tiene 32 años, pero no inexperto. Cuénteme de su experiencia. Gracias. Sí. Pues bueno, yo tengo casi 10 años ininterrumpidos trabajando en ámbitos que están relacionados estrechamente con el derecho penal y con la materia electoral. Mi base, mi formación es en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ahí ocupé
nombramientos en diversas salas, una sala civil, una sala constitucional, y ya después la adscripción de este magistrado tiene un cambio que viene a marcar mi vida profesional. El primero de ellos es a una sala penal, es un tribunal de alzada, de segunda instancia, donde el trabajo que realizan los jueces se viene a revisar, y este trabajo nosotros lo revisamos con lupa, pues, los expedientes, analizarlos, qué pruebas se ofrecieron, qué pruebas no se analizaron, y hacer las sentencias, o deshacerlas, o rehacerlas de nuevo, era nuestro trabajo, ¿no? Es un acercamiento muy fuerte con el derecho penal, es un acercamiento muy fuerte con la procuración de justicia desde un órgano judicial, y luego este magistrado, Gregorio Valerio Gómez, es nombrado para el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz en el 2010. Entonces, en esta nueva responsabilidad, él tiene a bien también apoyarme para que empiece a proyectar, yo como secretario de Estudio y Cuenta, en este nuevo tribunal, y es donde empiezo en el proceso electoral de 2009-2010, de la elección precisamente del que mencionabas, Javier Duarte, a calificar ese proceso de gobernador, ¿no? Fue un proceso muy ríspido, mucha guerra sucia. Entonces yo empiezo como secretario de Estudio y Cuenta cuando tenía 23 años, una responsabilidad muy fuerte. Sí. En aquel momento pensé, bueno, me metí en camisa de 11 varas, esto es lo que quería, y fue prueba superada, confirmaron todas nuestras resoluciones en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es donde yo empiezo a apasionarme un poco más con la materia electoral, ¿no? Esta formación la vengo a complementar iniciando mi maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y a la primera oportunidad en donde me invitan a un proceso electoral, otra elección de gobernador, que fue en el estado de Tabasco en el 2012, yo me voy allá, pero ahora a un derrotero como lo es el Instituto Estatal Electoral. La elección en Tabasco también muy complicada, observamos ahí la alternancia cuando llega el gobernador nuevo Arturo Núñez, y experiencias muy interesantes, mucha confrontación, pero desde luego todo observándolo desde el ámbito de la autoridad electoral, ¿no? Bien, entonces, bueno, por experiencia no paramos, ahí está, sí, hay un currículum ahí acreditado sobre tu experiencia. Vamos a tutearnos para hacer más ligera esta plática, gracias, porque si no, nos vamos a cansar muy pronto. Gracias. Y esto todavía le queda un buen rato. A ver, autonomía e imparcialidad. ¿A quién le rinde cuentas la Fiscalía a tu cargo? La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales ejerce acción penal en acuerdo con el fiscal general del estado de Sonora. El licenciado Rodolfo Montes de Oca, la verdad me parece un perfil muy sólido. He platicado con él, he tenido varios acercamientos, y me queda claro la seriedad y el profesionalismo con el que se conduce, muy apegado desde luego a la institucionalidad que el cargo amerita, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros realicemos, el ejercicio de la acción penal, será en acuerdo, como lo es igualmente para la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora. Nosotros sí tenemos una autonomía que es igual que la del fiscal general de Justicia del Estado. Él es nuestro jefe. Nosotros, digamos, en esta parte, en la labor técnica, vamos a caminar de la mano con lo que él nos revise, ¿no? Tenemos esta autonomía en los recursos, tenemos esta autonomía de presupuesto, tenemos esta autonomía en las decisiones, pero finalmente va a mediar ese acuerdo, y desde luego que todo el trabajo que se haga tendrá que ser invariablemente imparcial y apegado a derecho en todos los casos. ¿Y recursos ya los tienen asignados? ¿Ya tienes dónde sentarte? Digo, porque sé que es muy difícil sacarle un peso al secretario de Hacienda de este estado. Bueno, yo creo que es difícil en el contexto de cualquier estado de la República. Pero en este más, tiene fama, tiene fama. Bueno, la gente de la Secretaría de Hacienda ha sido muy sensible con las necesidades de la Fiscalía. Nosotros venimos construyendo una proyección con la que esperamos tener una estructura de arranque suficiente para poder cubrir las necesidades de los temas que se avecinan, y vamos a tratar de venir de menos a más cuando el proceso también empiece con una parte más fuerte, más ríspida, ¿no? El proceso empieza para finales de este año, desde luego que vendrá un presupuesto diverso para el año siguiente. Nosotros estamos muy conscientes de lo que es esta función nueva, de la creación de una institución nueva, y tenemos que cuidar cada peso. No podemos
tenemos que ser muy conscientes de la situación de la economía estatal, de la economía nacional, y tenemos que duplicar esfuerzos y reducir costos. Eso a mí me queda muy claro. Yo creo que con el empeño y el compromiso del personal que vamos a tener, vamos a poder hacer un buen trabajo, desde luego siempre encontrando el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, y también más adelante espero la colaboración tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado como de la FEPADE, ¿no? La función... Una coordinación natural obligada. Una coordinación natural obligada que también dependerá mucho de las funciones que desempeñen otras autoridades electorales, como puede ser el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral. Realmente el cuidado del proceso electoral depende de todos, incluso los partidos políticos son corresponsables en la organización y vigilancia del proceso electoral. Ellos pondrán las denuncias, nosotros las atenderemos, también la ciudadanía, y es como juntos todos vamos a formar un equipo en el que vigilemos que estas conductas, para empezar, inhibirlas, y después las que se presenten, castigarlas. Bien, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral. Entonces, bueno, por lo menos el instituto lo conoces bien, estuviste ahí. Vamos a ir a un corte y regresamos a hablar de esa parte, la parte polémica de Pedro Pablo Chirinos. Claro. Tú fuiste representante del Partido de Acción Nacional, ¿sí? Fuiste abogado del PAN. Así fue. Entonces, ese es un punto que se te ha criticado fuertemente, no solamente en espacios periodísticos, sino en política, también los propios panistas, ¿no? Te impugnaron. Y hay que hablar también de esa parte y de tu cercanía con ciertos personajes que, sin ser un delito, pues ahí está. Así es. Bien, vamos a seguir platicando con el fiscal especial para la atención de delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos. Está aquí en la mesa de pros y contras. No se vayan. Estoy con Pedro Pablo Chirinos, el fiscal para la atención de delitos electorales. Bien, la fiscalía recién creada que ocupas, Pedro, a partir de esta fecha, en el papel, en la ley, obliga a quien ocupe la titularidad, o sea, a ti, a ser imparcial, a ser autónomo. Entonces, desde más o menos desde cuándo te volviste imparcial, porque trabajaste para el PAN. Sí. Bueno, como te decía al principio, para no regresarme mucho, yo trabajé mucho en el Poder Judicial y en institutos electorales, Tribunal Electoral, Instituto Electoral. Estas instituciones observan mucho estos valores de que es los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La mayor parte de mi formación jurídica es en estas instituciones, ahí es donde yo aprendo a respetar todos estos principios. Cuando llego aquí a Sonora, vengo en una faceta de litigante, no fue un ámbito que yo quería explorar. ¿Te contrataron como abogado? Me contrataron como abogado. ¿Tú no fuiste militante del PAN nunca? No. Yo, viniendo desde luego de estas instituciones, ningún contacto con ningún partido político más que en el papel leer sus demandas. ¿En el Instituto Aquí lo representé como un trabajo que mi vocación, que mi profesión es una variable que me permite, ¿no?, el amparo del libre ejercicio profesional. Y sobre todo lícito. Perdón que te interrumpa, pero es una variable que yo no conocía, porque siempre los que están representando a los partidos son militantes activos de los partidos. Eso lo pueden determinar también los partidos políticos, ¿no? Dependiendo de sus estatutos, pueden señalar que solamente sea un militante o pueden abrir el campo para algunos profesionales del derecho electoral. Digamos que la coyuntura de ese momento, política complicada del PAN, en el PAN deciden, bueno, vamos a mandar a Chirinos, sí, pero no es panista, sí, pero está sacando la chamba, pero ¿no? Está sacando la chamba, hay que mandar. ¿Así? Ya pasó, ya estamos del otro lado de este año, ya tiene... Sí, fue en el 15. De hecho, ya tiene más de 2 años de que se dio esta labor que yo hice como abogado. Yo creo que como abogado, defender una causa para mí, pues tengo que hacerlo con todo, pues, ¿no? Me contrataron para hacer un trabajo, me enfoqué en hacer ese trabajo, desde luego siempre en lo jurídico, en lo legal, litigando en todas las instancias. Y bueno, se acabó, aprendí también, tuve una experiencia muy fuerte, sobre todo del respeto que debe haber de la voluntad ciudadana. Pues sí, fue muy polémico lo que hicimos en aquel momento, pero en aquel momento yo, como una persona trabajadora que viene a enfrentar un reto, puse todo mi empeño y logré, al menos en lo jurídico, algunos buenos resultados.
El resultado de la elección fue positivo también, aunque en realidad diverso a lo que yo venía litigando, pero se cuidó también el proceso desde todos los ámbitos. Y ¿cuál es la elección que litigaste? Litigué en varias elecciones. ¿La del candidato a gobernador? Litigué en la elección del candidato a gobernador, candidato a presidentes municipales, candidatos a diputados. Me tocaba desahogar audiencias, me tocaba contestar denuncias. Y bueno, esto desde luego con una óptica de un abogado externo, ¿no? Venían los candidatos, nos daban las demandas que les llegaban o nos daban las pruebas que tenían y nosotros maquilábamos este tema, armábamos, sí. Pero esto no implica una militancia activa, no implica un sentimiento, no implica una pertenencia. Implica, ¿no llegaste ni siquiera a simpatizar tantito con los panistas? Yo te voy a decir ahí está don Diego Fernández de Ceballos, que es un abogado sí, muy prestigiado. Sí, hay muchos abogados muy buenos en todos los partidos políticos. Yo, siendo sincero, no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Javier Duarte en Veracruz. Esa parte me marcó para tomar esta decisión, ¿no? Porque yo me había cuidado, sobre todo en la materia electoral, de no inmiscuirme en temas de partidos políticos. Pero cuando vengo acá, digo, bueno, viendo lo que pasa con Javier Duarte en Veracruz, creo que puedo trabajar también de manera externa y es así como empiezo a litigar. Siempre externo, siempre sin militancia. ¿Llegas aquí contratado ya por panistas? Llego aquí contratado aquí por panistas, pues, ¿no? Sí. Digamos, como asesor jurídico externo. Y empezamos a ver temas de prevención, de no cometer estos ilícitos administrativos, tampoco delitos electorales. Era un análisis de qué se debe y qué no se debe hacer en una campaña electoral y recomendaciones, ¿no? En todo el esquema de las elecciones locales y federales, tiempos en radio y televisión, la capacitación a las estructuras, pero desde luego como un asesor externo. Digo, evidentemente te contrataron porque sabes tu trabajo, digo, eso está claro, y además lo acabamos de platicar, me has contado tu experiencia y está acreditada, porque sabías hacer tu trabajo, por eso te contrataron, al final de cuentas, y por eso también estás aquí. Sin embargo, la polémica no dejaba de estar ahí, porque además te hiciste notar como abogado, te hiciste notar como representante del PAN en el Instituto Estatal Electoral, polemizaste, entiendo que era el trabajo, tenías que hacerlo, pero bueno, polemizaste. Incluso recuerdo hasta que demandaste a unos colegas periodistas, sí, ¿no? ¿En qué quedó esa demanda? Realmente la polémica fue algo como adicional a lo que yo venía haciendo. Mi trabajo era tener al 100% todos los litigios. Lo que se veía como polémica eran cuestiones adicionales que en realidad a mí me distraían un poco de esta labor de escritorio que había venido haciendo en mi formación. La demanda con los comunicadores fue a raíz de un análisis que nosotros teníamos cualitativo y cuantitativo, o sea, de calidad y numérico, de cómo eran las menciones que se estaban haciendo para los candidatos y como una estrategia también de la campaña se presenta esta demanda. Esta demanda fue en materia de derecho administrativo sancionador. Es decir, ¿la retiraste? ¿En qué quedó? Es decir, la conoció el IFE. Bueno, en aquel momento ya era INE. Pasa una semana y nos piden de la misma campaña que la retiráramos, ¿no? Era una estrategia de campaña, la retirábamos y pensábamos que se iban a modificar las cosas, a lo mejor inhibir un poquito esta desigualdad, estos hechos que se consideraron Estás hablando de un desequilibrio en la cobertura. Estamos hablando de compañeros que ustedes consideraron, de acuerdo a las mediciones que tenían, que le daban más cobertura a los candidatos adversarios que a los de ustedes. Así es, así es. Es una estrategia que en todas las campañas políticas, en todos los estados, son denuncias que, digamos, de cajón se tienen que presentar en algún momento. Oye, pero no vas a demandar periodistas ahora. No. Eso fue en una faceta, y quiero ser muy claro, como litigante, ¿no? Bien. Aquí la libertad de expresión es la que se tiene que tutelar, desde luego. En la materia electoral hay muchas tesis de jurisprudencia que son muy garantistas del tema de la libertad de expresión. También no se diga en el ámbito del derecho penal. Y no, aquí nosotros venimos a fungir un aspecto de autoridad, un aspecto institucional. Aquí nosotros no vamos a ir contra un gremio ni contra un sector. Vamos a ir contra los que decidan ir contra la ley. El que decide ir contra la ley, porque los delitos electorales tienen una característica, que son de naturaleza dolosa, ¿sí? No es como que lo cometes sin saber.
El que decide cometer este delito electoral, contra él vamos a ir. ¿Sí? No particularmente si es o no es. Nosotros tenemos que hacer el trabajo como venga en el expediente. Si en el expediente haya acreditado un delito electoral, tendremos que perseguir esa conducta y llevarla ante las instancias. Sea quien sea, ¿no? si sea empresario, periodista, funcionario. Sí, esto no es un tema de gremios. Yo no lo veo así. Yo lo veo ¿Ya tierrita volada con los colegas? Bueno, pues es que realmente yo podría decir que sí. Tuve una experiencia también como asesor jurídico externo en el Congreso del Estado de Sonora, y ahí tuve mucha interacción, interlocución con muchos periodistas que en algún momento hacían críticas hacia mi persona, y bueno, realmente ellos también de ver esta función un poquito más humana, de que yo, bueno, estaba haciendo un trabajo, ahora estaba haciendo otro trabajo, se dieron cuenta que en realidad fue un rol que tuve que jugar. ¿Crees que nos quedamos con un concepto equivocado de tu persona? Bueno, si lo crees, dilo. El concepto del compromiso del trabajo no creo que sea equivocado. Yo ahora tengo un nuevo compromiso y yo creo que lo voy a cumplir con el doble de empeño, porque veo que las cosas se están haciendo bien, desde luego en el ámbito de la Procuración de Justicia y en muchos ámbitos más, pero estoy muy comprometido con agradecer y pagar con buen trabajo esta oportunidad que se me está dando. Bien. Sé que eres buen amigo del exalcalde Alejandro López Caballero, de la diputada Carolina Lara. Bien, esa amistad. Voy a suponer algo que ahí está en el ambiente. Por ejemplo, la diputada Carolina Lara. Me dicen que quiere ser diputada federal. Me estoy imaginando ese escenario tú como fiscal para atender delitos electorales. ¿Cómo se garantiza? Porque hay una cercanía totalmente válida. Cuando hay amistades, las amistades no distinguen filiaciones políticas, ni mucho menos, pero ¿cómo se garantiza en ese tipo de casos? Sí, claro. La autonomía, la imparcialidad. Bueno, como te mencionaba hace rato, desde luego que la función de la Fiscalía va a estar supeditada al acuerdo que tenga siempre con el fiscal general, que es el licenciado Rodolfo Montes de Oca. Sí. Él va a revisar el ejercicio de acción penal y las actuaciones que nosotros llevemos en las investigaciones. Esto, bueno, viene a ser un primer filtro. De alguna otra forma te puedo decir que yo no voy a ser el titular de la investigación, lo va a llevar un ministerio público especializado, y ahí voy a tener yo dos buenos ejes que me van a ayudar a garantizar esta imparcialidad. Ahora, en el aspecto del tema personal, desde luego que sí, Carolina Lara y el exalcalde fueron personas que me tendieron la mano aquí en Sonora en un momento en el que yo me quedo a punto de regresarme a Veracruz con ofertas que había allá. Se acaba el trabajo después de la elección. Se acaba el trabajo. Y te quedaste así en un lapsus de que, ¿y ahora qué hago? Litigué la parte postelectoral en el caso de la diputada Carolina, y ella me invita como asesor. Y entonces recibo otras ofertas en el estado de Veracruz, donde algunos buenos amigos son consejeros electorales, y ellos me dicen, no, queremos que nos apoyes con algunos temas que tenemos, y yo empiezo a trabajar algunos litigios en otras materias, ¿no? Administrativas, civiles, mercantiles, con ellos, y es donde también entro ya más fuerte al Congreso del Estado, y bueno, demuestro un poquito más esta parte de que soy una persona como cualquier otra que trabaja, comprometido. Aquí en Sonora me casé. Sí, soy un hombre, te casaste con una sonorense. Con una sonorense. Tengo un hijo sonorense. Estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy comprometido con mi familia, y es por ellos también que estoy decidido a hacer un buen trabajo, no alejado de cualquier posible malinterpretación o desviación que se pudiera pensar, pero que desde luego en los hechos va a quedar demostrado que no lo hay. En el aspecto personal, al que sea mi amigo, desde luego que le voy a decir que hay que respetar la ley. Los amigos no se niegan tampoco, ¿no? Y así, y en esa confianza de amigos, tendrán que respetar la ley también, a sabiendas de que tendrán que enfrentarla si no lo hacen. En el caso hipotético, ya muy adelante, en el que la diputada Carolina Lara tuviera una aspiración, tú lo dijiste, sí, ¿no? A una diputación federal. A mí me dijeron que ella quería ser diputada federal, la por eso verdad pongo el es ejemplo. Que ella está haciendo o hizo su trabajo. Creo que eso será fruto del trabajo que haga o no haga, pero tú lo dijiste, es una diputación federal. En los temas de las elecciones federales no les va a tocar a esta fiscalía, y ahí no habría ningún conflicto. Te iba a poner otro ejemplo, pero no vamos a extender mucho. A ver, después de todo ese trabajo, después de... ¿Quién llega contigo y te dice, oye, hay la posibilidad
de que tú seas el próximo fiscal para atender delitos electorales? Sí. ¿Quién te dijo eso? Bueno, en el Congreso del Estado yo empiezo a tener mucha interacción con todas las fracciones parlamentarias, un poquito menos con la del Partido Acción Nacional, que como me lo dijiste hace rato, fueron los que me impugnaron, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que tú atendiste a 3 de las 4 famosas llantas ponchadas aquellas, ¿no? Originalmente a los 4. A los 4, incluido Manuel Villegas, porque como él no era militante activo del PAN, no lo pudieron expulsar, me acuerdo, ¿no? Sí, es un tema ahí muy peculiar. Era muy singular. Habría en la República, en aquel momento lo investigué, 1 o 2 antecedentes similares. Entonces yo asesoro a ellos y empiezo a interactuar más fuerte con los asesores de otros partidos políticos, y ahí es donde se empieza a gestar esta parte de la implementación del sistema estatal anticorrupción, y es donde comentándolo me dicen, bueno, y tú que eres de la materia electoral emanado, ¿no te gustaría? Bueno, pues más que el gusto, yo creo que es una responsabilidad que se tiene que tomar con una conciencia muy clara de lo que representa, ¿no? Y entonces después tengo contacto con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, una entrevista con estas personas, la verdad me trataron muy bien, me preguntaron más o menos por el estilo, sobre la polémica, sobre cómo garantizaría esta parte, cuál era mi vínculo con el PAN, etcétera, etcétera, y yo pues hice una narrativa muy clara, así como lo estoy haciendo contigo, de quién soy, de a qué me he dedicado, hacia dónde voy, cuáles son mis razones de estar aquí, y ellos vieron esta parte humana y me tuvieron a bien proponer ahí para estar en la terna, para pasar a la terna de la Fiscalía, y bueno, luego los legisladores también, que en el día a día ahí en el Congreso se fueron dando cuenta también de la labor que yo realizaba con mucho empeño. Creo que el halago en boca propia, como dice el refrán, pero ahí fue como se y luego los panistas impugnaron tu designación. Sí. Además de hacerlo por las vías legales, ¿se comunicaron contigo a alguien? Luis Cerrato, Moisés Gómez Reina, David Galván, alguien que te... No. Damián Cepeda. No. Nadie habló para decirte, oye... No, ellos, muy respetable la posición de partido que guardaron. Ya la autoridad desechó esa demanda por ser notoriamente improcedente. En una estrategia que ellos plantearon, optaron por ir impugnándome por la vía electoral. La Sala Superior del Trife dijo que no era procedente, y bueno, hasta ahí llegó. No entiendo esa estrategia yo, y bueno, a lo mejor la decisión de partido vino también de la mano con estos antecedentes, como el haber asesorado a los diputados que tuvieron una decisión independiente, una decisión de conciencia cuando votaron el presupuesto del año 2015, y también con otros litigios que yo tuve como abogado externo de algunos que sí son militantes panistas, ¿no? Yo he litigado a favor, como tú lo dijiste hace rato, en el proceso a favor del PAN. Con estos litigios, pues litigué en contra del PAN, y yo creo que esto fue lo que los hizo tomar una posición de partido, más que nada, que como ya dije, la respeto a estos actores que tú también mencionas, y también respeto la decisión de autoridad. No había ni con anterioridad esa interlocución, ni tampoco la hubo con posterioridad en el Congreso del Estado, porque yo me enfocaba con estos diputados que me dieron la oportunidad de hacer un trabajo en lo jurídico y de conocerme un poquito más como persona, ¿no? ¿No consideras, licenciado, que este antecedente inmediato anterior, sé que hay otros de 10 años a la fecha, este antecedente del 2015 para acá, te pudiera generar un problema de credibilidad, por lo menos en el arranque de tu función? Bueno, yo la verdad veo, como te decía, lo pongo todo en una balanza, no en una línea del tiempo. 10 años de carrera, litigué menos de un año, litigué muy fuerte, eso sí, pero todos los demás, secretario de Estudio y Cuenta, Instituto Estatal Electoral en Tabasco, nuevamente Tribunal Estatal Electoral en Veracruz, proyectando para procesos en el tribunal. Actualmente estoy haciendo una especialidad en justicia electoral, estoy por titularme de mi maestría en Constitucional y Amparo, estoy también en una maestría en Derecho Fiscal. Yo creo que mi trabajo y la labor del día a día va a ser lo que va a ir generando la credibilidad, lo que la gente pueda opinar. Con el trabajo de la Fiscalía yo estoy seguro que lo podríamos revertir si fuera un caso negativo, y si ya fuera positivo, pues aprovecharíamos para que nos apoyaran a desarrollar nuestra función. Al tiempo, pues. Al tiempo, desde luego. Bien.
Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con el fiscal especial para la atención de delitos electorales aquí en la mesa de pros y contras, Pedro Pablo Chirinos Benítez. Es Pedro Pablo Chirinos, el fiscal especial para la atención de delitos electorales en Sonora. Es una figura, lo decíamos al principio de este programa, recién creada. A partir de esta fecha que tú ocupas esta fiscalía, es el primer fiscal de este tipo en Sonora, en la historia. En la historia de Sonora conocíamos nada más la FEPADE, en el ámbito federal, que se encargaba, creo yo, que ya con ciertas deficiencias, porque era imposible, el país es muy grande, de atender ya los delitos electorales en toda la República Mexicana. Desde el centro del país las cosas no se ven tan claras, por lo menos acá tan lejos, en Sonora y en muchos otros estados. Entonces, a raíz de que se crea este sistema estatal anticorrupción, ya tenemos uno nacional en el sistema estatal, nace también la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Y los delitos electorales, bueno, son muchos, licenciado. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita en el corte, yo te daba el ejemplo. A ver, siempre que hay campañas, no sé cuántos callos vamos a empezar con esto, siempre que hay campañas, mandan a trabajadores de tal gobierno a la campaña de X o Y candidato y los mandan con el mismo sueldo. O sea, aunque sin sueldo, aunque les pagaran sueldo, no deben ir. No deben ir. El uso de recursos públicos, como lo establece la Constitución, debe ser imparcial. Y eso para nosotros es un principio fundamental. Pues la imparcialidad con la que tiene que actuar la Fiscalía es la misma que le toca a los gobiernos. Es la misma que nosotros tenemos que hacer que se respete en las instituciones de gobierno. Bien. Porque si no lo hacemos valer, entonces la Fiscalía no va a ser imparcial. Nosotros tenemos que hablar con los funcionarios de cada municipio y de manera anónima ellos nos pueden hacer saber quién les está pidiendo que hagan algo indebido y nosotros vamos a iniciar la carpeta correspondiente y vamos a realizar las diligencias correspondientes hasta llegar al fondo del asunto. Pero sí, la lucha del poder por el poder ha deformado este actuar público, ¿no? La gente no confía en las instituciones, tú lo comentas como un hecho del dominio público y eso lamentablemente... Es un hecho denunciado constantemente, ya sea en redes sociales, ya sea en espacios de noticias de la televisión, de la radio, incluso en columnas periodísticas, que se conoce, digamos, de esos famosos secretos a voces. Sí. Que gente que sale... Ahora, yo no sé si en otros países sea delito esto, pero aquí sí lo es. Sí, sí, es delito en varios países, pero allá tienen esquemas también distintos, tanto de participación ciudadana como de desarrollo de sus elecciones. En México tenemos un sistema electoral muy robusto en el que participan funcionarios estatales, federales, y es muy claro también, hay momentos en los que se deben suspender los programas sociales, no se pueden condicionar estos programas sociales, hay momentos en los que no se debe promocionar el nombre de algunos funcionarios. La ley electoral es muy sencilla y es muy clara. ¿La ley electoral empieza qué? Empieza este año, empieza a final de este año. ¿En qué mes empieza el año electoral? ¿En octubre, noviembre? A final de este año hay una reforma. Bien. El tema del... Yo lo que quiero puntualizar es que no podemos esperar a que inicie el proceso electoral para empezar con esta parte de la prevención de los delitos electorales. No es si hay o no hay proceso electoral cuando se debe actuar en materia de delitos electorales. Es un actuar constante el que debe haber. Nosotros ya tenemos que ir desde hoy mismo, desde mañana, a todos los municipios del estado, hablar con todos los funcionarios públicos que podamos. Vamos a firmar un programa de trabajo con la FEPADE, en donde ellos van a mandar también capacitadores y nos vamos a distribuir en toda la entidad hasta el lugar más distante de la capital, para llegar y decirles cuáles son las cosas que no se deben hacer y también hablarles de las vías que ellos tienen para hacernos llegar estas denuncias, ¿no? La FEPADE está trabajando con unas plataformas que aprovechan las tecnologías de la información, una plataforma telefónica, una app tienen, donde se puede hacer la denuncia. Entonces nosotros tenemos que difundir todos estos esquemas para que en la labor coordinada que tengamos de persecución de delitos en las elecciones federales que vienen, que son concurrentes,
tengamos ese flujo de información que nos va a permitir actuar, ¿no? En la medida que nosotros tengamos esa actuación, la imparcialidad, el profesionalismo y la honestidad de la Fiscalía va a quedar acreditado. Pero para esto no podemos esperar a que llegue la primera denuncia. Tenemos que salir, tenemos que decir qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, estar muy atentos a los medios. Como lo decías al principio, inhibir el delito. Inhibir el delito. Esta parte de la prevención es una política pública que nosotros queremos que sea un pilar fundamental en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. La capacitación, tanto de funcionarios públicos, pero yo en lo personal considero que todos tenemos un valor civil al interior. Mucha gente está decepcionada de las instituciones, no confían, no quieren salir ni siquiera a votar. Pues. Pero si ven que hay una nueva oportunidad de fortalecer nuestra democracia y de ver que todos podemos ayudar a que las cosas se hagan bien, yo creo que se puede lograr incluso un mayor porcentaje de participación ciudadana en los comicios, tan solo difundiendo la cultura de la prevención de los delitos electorales. Es decir, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo. ¿Un catálogo de delitos electorales? Hay una ley federal, ley general en materia de delitos electorales, que es federal y que es producto de la reforma del año 2014. Esta ley vino a derogar las disposiciones de las entidades y se vienen a concentrar en un catálogo que es muy breve, es muy pequeño, ¿no? Está distribuido por las conductas que pueden cometer cualquier ciudadano, funcionarios electorales, funcionarios públicos, ministros de culto religioso, notarios públicos también tienen ciertas obligaciones, y hay diferentes tipos de sanciones. La materia electoral la materia penal electoral tiene una arista muy particular, que la Asociación Nacional de Fiscalías Especiales en materia de delitos electorales, de la cual va a formar parte también la de Sonora, siendo la número 18 a nivel nacional, hay una discusión en la que se ha debatido si deben ser más graves las sanciones en materia de delitos electorales. Solo hay en materia del uso indebido de recursos, que es de 5 a 15 años, la sanción más grande, ¿no? De ahí en fuera, la mayoría... ¿Son delitos menores? Son delitos menores, incluso en algunas ocasiones solamente se castigan con multa. Para esto hay una disposición especial en donde también la Fiscalía puede pedir la suspensión de los derechos político-electorales, y también la Fiscalía puede solicitar la inhabilitación de los funcionarios públicos, ¿no? Estos son unas herramientas distintas de las que nosotros tendremos que echar mano para ser categóricos y contundentes en hacer valer el contenido de la ley y garantizar que nadie esté jugando con lo que sí puede ser o no puede ser un delito electoral. Bien, eso es lo que hay. Te pregunto, ¿será suficiente? Apoyados con todas las instituciones, haciendo un gran trabajo de prevención y con la colaboración, desde luego, de las autoridades que organizan los comicios a nivel estatal y a nivel federal, yo creo que sí puede ser suficiente. 2018 va a ser un panorama muy complicado, pero yo creo que podemos hacer un trabajo aprovechando todo el tiempo que tenemos, en el que podamos decir al final del proceso, sí funcionó la Fiscalía Especial para la Atención en materia de delitos electorales en el estado de Sonora. Sí está funcionando, qué bueno que la tenemos. Esta Fiscalía no funcionó por el trabajo de una sola persona. Esta Fiscalía funcionó por el trabajo de todos, tanto autoridades como ciudadanos. Bien. Ahora, en el caso de los funcionarios, los que piden licencia, pues pidieron licencia, se pueden ir a las campañas, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema. Digo, para precisar esa parte, ese ejemplo que te lo daba. Mencionabas ahorita el tema de los ministros de culto religioso. Sí. Recuerdo que se interpuso una demanda contra el entonces candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, por haberse reunido con un ministro de culto religioso. ¿En qué quedó esa? ¿Sabes tú en qué quedó esa quisiera hacer contra el hoy alcalde? Sí, claro. Como en el caso de... Bueno, estábamos partiendo de los delitos electorales. Entonces, en aquella época pero los delitos electorales cometidos por ministros de culto religioso. En aquella época, en el contexto que hubo, una campaña denunció a otro candidato por reunirse con personas que profesaban cierta religión, y entonces en respuesta viene esta denuncia por una expresión en un debate. Dios bendiga Hermosillo. Vino esta denuncia
también en esa parte del día a día habían momentos en el que entraban 10 denuncias en contra de diversos candidatos y pues casualmente también se respondía con 9 o con 11 denuncias más también, ¿no? Entonces, así es una medición de fuerzas muy constante. Sí, es tremendo, es tremendo. En el caso que comentas, esta denuncia nos desistimos por petición también de la campaña para no generar una polémica que saliera de lo que era la discusión de la plataforma electoral, ¿no? Voy para el antecedente, lo menciono, Licio, para saber si en este contexto ahora aplicaría o se podría interponer una demanda de ese tipo con algún candidato. ¿Y cuál sería la función de un ministro de culto religioso para que se configure un delito? Porque también hasta donde sabemos, la mayor parte de los candidatos a algún cargo de elección popular se reúnen con N cantidad de líderes religiosos. Sí, bueno. ¿No hay delito ahí? No. Los ministros de culto religioso no pueden incidir en la preferencia política de las personas. Tienen ellos un ámbito de influencia que está muy claro, pero en el tema político nosotros, nuestro país es laico por naturaleza. Ellos no pueden estar en misa diciendo voten por X o por Y. Eso, ahí tendríamos que perseguir esa conducta. Pero es la comisión de parte de un ministro de culto religioso. Ya si un candidato se valiera de un símbolo religioso o de alguna expresión de esta índole, no sería penada aquí por esta ley de delitos electorales, sino por una sanción administrativa en materia electoral, que puede también llegar a sancionarla como la cancelación de su candidatura, ¿no? Las autoridades electorales, que es diverso a lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a perseguir delitos. Ya hay un ámbito de responsabilidad administrativo electoral. Ahora, para seguir protegiendo la función electoral, vamos a hacerlo dentro del marco del derecho penal electoral, ¿sí? Entonces, aquí vamos a perseguir, si lo hace el ministro de culto religioso, tenemos que hacer las investigaciones conducentes. Probablemente haya algún video que nos dé mayores elementos y bueno, va a ser muy claro, ¿no? Habrá muchos. Te digo, entonces, algún ministro de culto religioso puede de repente incidir o podría juntarle a sus feligreses. Decirles, es que soñé que Dios me decía que los juntara y trajera yo al candidato. ¿Ahí que se puede o no se puede? Bueno, o sea, hipótesis para la Comisión de Delitos Electorales lamentablemente hay muchísimas. De ahí la necesidad de la actuación de nosotros, ¿no? No puede hacer el ministro lo que estás mencionando, ¿no? Porque ya está incidiendo. ¿No puede reunirle a los feligreses para tener un encuentro con un candidato? No debe, porque está incidiendo, ¿sí? Ahí el tema es que hay un principio en materia electoral que es la equidad en la contienda y ni autoridades de ninguna índole, ni de gobierno, ni tampoco religiosas, pueden tener estas expresiones precisamente para cuidar esta equidad. Y porque, bueno, tú lo sabes, lo que representa la religión para mucha gente, claro, sería jugar sucio, ¿no? Entonces, aquí vamos por el ministro y si hay que dar vista a alguna otra autoridad para que sancionen en alguna otra naturaleza como la administrativa, desde luego que se va a dar vista. A nosotros vamos a esperar que tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Estatal Electoral nos estén dando vista de las resoluciones de sus acuerdos con el objeto de que nosotros también iniciemos investigaciones. O sea, la actuación que nosotros vamos a atender va a partir mucho de la labor que ellos hagan de comunicación y de coordinación para seguir persiguiendo las consecuencias penales que haya de asuntos donde ellos hayan decidido que hubo una infracción a la función electoral, a la normativa electoral. Bien, nos quedan unos minutos. Lo que pasa es que me ha resultado muy interesante todo lo que nos estás enseñando, licenciado. Yo creo que ya nos vamos sobre el último bloque, ¿verdad? ¿Sí? Estamos ya sobre el último bloque. Nos quedan unos minutos. A ver, ¿qué es lo que quieres dejar en la Fiscalía? ¿Cuál es tu periodo en el cargo, si existe? ¿Y qué es lo que quieres que ahí se quede? Sí, bueno, el periodo, desde luego, como cualquier función pública, desde que empiezas se está acabando, ¿no? Yo lo quiero ver como un compromiso que tengo con la ciudadanía, porque yo soy empleado de la ciudadanía, soy funcionario público, y yo lo que quiero es construir una institución sólida
que camine y que ponga un estándar de respeto a la autoridad persecutora de delitos electorales y un estándar de respeto a la función electoral. Que el que sepa que la Fiscalía está funcionando, sepa que si hace algo indebido va a ser perseguido, no por Pedro Pablo Chirinos, sino por un órgano integral de procuración de justicia que no se va a quedar en miramientos, ni va a ser un órgano pasivo para buscar que la función electoral sea la más limpia y la más correcta posible, ¿no? Hay muchas mañas que lamentablemente se han hecho costumbre en cada elección. Nosotros vamos a tratar que esta sea una oportunidad de cambiar esas mañas, pues, y de inculcar buenas costumbres en la ciudadanía para que ellos estén acostumbrados a esta cultura de la denuncia, a esta cultura de saber qué es lo que no se debe hacer y denunciar, desde luego, a los que lo están haciendo, ¿no? Ese sería tu compromiso en la Fiscalía. Yo quiero dejar esa huella, ¿no? Esté o no esté yo, que la gente sepa que está la Fiscalía y armar un equipo de profesionales que estén comprometidos con el trabajo, desde luego apegados a los principios de imparcialidad e independencia, y que el día que haya una cabeza o no, que llegue uno nuevo, tenga una buena base para trabajar, desde luego incidir para desarrollar un mejor proceso electoral. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Dejar una buena huella en la función. Ahora, yo para finalizar me faltó una parte ahí. La parte de, bueno, cuando hay proceso electoral está muy clara la función de la Fiscalía, por lo menos sí. nos queda muy clara. ¿Cuándo no? Cuando no hay elecciones. Cuando no hay elecciones, nosotros también tenemos que continuar con esta parte de la capacitación, ¿no? Los procesos de investigación llegan a resolverse algún tiempo después de que se celebra la elección. Recibimos denuncias todo el año. Bueno, desde todo el año electoral se termina el proceso, continuamos con el trámite de estas denuncias, se terminarán a fin del año, al principio del siguiente, y continuamos con una capacitación y una difusión muy fuerte, ¿no? Nos vamos a orientar a un tema un poco más académico, más de difusión y desde luego de coordinación con otras autoridades de procuración de justicia para poner al personal que nosotros tengamos a apoyar en la función del día a día, ¿no? A seguirnos preparando y apoyar a otras autoridades, a otras instituciones. Pues yo te agradezco mucho esta charla, licenciado, porque es una figura, la institución que tú encabezas ahora, novedosa para nosotros en los medios de comunicación, para la sociedad en general. Es algo que debemos ir conociendo, es algo cuya utilidad debemos ir socializando también, y que la gente sepa que existen estas figuras y que la gente use favorablemente para fortalecer el sistema democrático en nuestro Estado, esta figura de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales que tú encabezas ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Hasta luego. Vamos a estar a la orden. También esperamos las denuncias de todos ustedes y yo sé que juntos vamos a recuperar la confianza en las instituciones. Muchas gracias, que te vaya muy bien y mucha suerte desde ustedes. luego. Bien. Éxito. Muchas gracias. Es Pedro Pablo Chirinos Benítez, es el fiscal especial para la atención de delitos electorales esta noche aquí en la mesa de pros y contras. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente noche, una excelente semana. Los sigo saludando todos los días a las 8 de la noche en el noticiero de Televisa Sonora y los lunes a las 9 aquí en la mesa de pros y contras.